El tema es inquietante. Tenemos a Francisco Aguiluz ya en pantalla con más información sobre este hecho. Adelante, Pancho. Inquietante, tiene preocupados los químicos farmacéuticos. Sí, pues. Tiene el Ministerio de Salud diciendo a través de su máximo encargado que la discusión es innecesaria porque la medida se va a llevar a cabo. Son 300 los medicamentos que finalmente van a estar circulando en góndolas. Yo me encuentro con una toxicóloga a mi lado. La nota apuntaba claramente en un lado, hablaba de los riesgos. Yo le voy a hacer una pregunta apuntando en otro a la toxicóloga Laura Borgel. ¿No es menospreciar a la gente pensar que va a aumentar la cantidad de intoxicados en Chile producto de la libre venta de remedios? Bueno, se ha visto que la automedicamentación está directamente relacionada con el riesgo de intoxicarse. No necesariamente porque la persona tome una cantidad mayor, sino que en el momento que hay 4 medicamentos involucrados, tú ya tienes una reacción adversa o puedes presentar el otro fenómeno que alguno de los medicamentos no se esté transformando en el hígado como corresponde, que esté modificando las vías medias o el comportamiento dentro de tu organismo y empieces a acumular uno o empieces a eliminar otro en mayor cantidad. Ahora, el problema de fondo, perdón doctora, es la alta cantidad de remedios, la calidad de los remedios o el prácticamente nulo seguimiento que hay hacia las reacciones de los remedios. A ver, nosotros en primer lugar en nuestro país no tenemos notificación obligatoria de las intoxicaciones. Los centros de información registran cuando el Ministerio de Salud decide, nos puede preguntar, pero nosotros no tenemos la obligación. No, eso no está hoy día normado. Eso es tremendamente importante porque nuestra realidad, ¿ya?, de concepto de lo que está ocurriendo en el mercado hoy día es que sabemos que las intoxicaciones por medicamentos son altas. En nuestro país, comparados con los países de la región y comparados con países desarrollados, nosotros llevamos el mismo comportamiento. Países que ya tienen libres ventas. ¿Qué va a ocurrir si tú hoy día abres esta puerta? Vas a favorecer la automedicación, toda la ingesta de mayor de medicamentos y vas a favorecer también indirectamente las intoxicaciones. Por lo tanto, es súper importante evaluar qué es lo que vas a colocar en góndola. Cuando la presidenta la semana pasada decía y hacía un llamado a no automedicarse, ella como médico además lo decía, ¿cómo se entiende esta señal? Bueno, ahí es súper importante tener claro que nosotros tenemos que paralelamente, ya, y hablo del punto de vista como médico y representante de la línea de salud, independientemente si uno es privado o es público, lo que sea, uno tiene una labor educativa. Y la labor educativa va orientada precisamente a eso, pero también hay que destinar tiempo, hay que destinar campaña, hay que destinar acciones desde el punto de vista del Ministerio de Salud respecto a lo que significa la automedicación. Ahora yo le preguntaba delante la conversación interna que teníamos, respecto de qué estudio hay que me asegure que efectivamente podría aumentar la intoxicación, porque hay un estudio serio que dice que hoy por hoy hay algunos farmacéuticos que venden lo que les conviene vender. Nosotros no vamos a entrar en el tema de los farmacéuticos y de los aspectos éticos, porque no competen a lo que corresponde a los centros de información toxicológica. ¿Pero hay algún estudio concreto que diga que va a aumentar la intoxicación? Lo que pasa es que si tú, lo que se ha visto en los países, que cuando tú abres la libre venta, ¿ya?, aumentan inmediatamente las tasas. ¿Por qué? Porque la persona, no hay un control. O sea, si yo quiero llevarme 10 cajas de un medicamento, nadie va a ver que me diga, oiga, a ver, momento. Si yo me acerco al mesón de la farmacia y pido 10 medicamentos, aunque sea el auxiliar de farmacia, me va a hacer un cuestionamiento de decir, oiga, ¿o usted quiere instalar una farmacia al lado? ¿O por qué se está llevando tanto medicamento? ¿O dónde está la receta que respalde esto? Porque de alguna forma, aunque sean auxiliares de farmacia, tienen los conocimientos de lo que significa el riesgo de la automedicación y del riesgo de intoxicaciones. Con mayor razón, en estos casos, va a tener que tomar un papel de liderazgo el químico farmacéutico, va a haber que tener un control interno. Si no hay un control interno, vamos a tener la libre venta. Peor aún si esto se lleva a supermercados, porque ahí sí que no tenemos control. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Dígame, Cata. Una pregunta más para la Laura, sí, ¿cómo no? antes que se despida. Te quería preguntar, Laura, respecto, bueno, lo que tú decías, el papel de liderazgo que tiene que tener hoy día el farmacéutico, que es muy importante con esta venta en las góndolas, pero también respecto de los conocimientos, porque hoy día los chilenos, todos quienes hemos ido alguna vez a la farmacia, le preguntamos al farmacéutico recomendaciones de remedios, en fin, tal como si se tratara de un médico. Pero hoy en general en nuestro país, ¿tú crees o recomiendas por lo menos ir siempre con alguna receta o con alguna información médica certera respecto de lo que vamos a comprar? ¿O basta con preguntarle a los farmacéuticos respecto de la medicación? A ver,
tú tienes dentro de lo que es el estamento de salud, tienes el médico en primer lugar, que es el que te va a indicar los medicamentos. El químico farmacéutico es un profesional también del área de la salud, tremendamente importante, porque te puede informar respecto de las reacciones adversas, de cómo tomarte correctamente un medicamento, de cuáles medicamentos pueden interactuar o pueden provocarte algún problema. Por lo tanto, no podemos menospreciar la labor que ellos cumplen dentro del equipo de salud. Y también es importante que las personas conozcan esta información, porque en otros países, Estados Unidos y Europa, el rol del químico farmacéutico está muy cercano al rol del papel, no en la prescripción, sino que es lo que corresponde a la vigilancia desde el punto de vista de las interacciones de los fármacos o de poder reordenar la ingesta de un medicamento. Perfecto. Bien, pues ahí estaba clara entonces la opinión de la doctora, que es básicamente la opinión que han expresado varios profesionales de la salud, de cómo hay que regular el mercado, de cómo tiene que estar presente también el químico farmacéutico en la farmacia y no escondido detrás de una mampara, por ejemplo, que es lo que ocurre en varias de ellas, y de cómo la gente también tiene que ser responsable a la hora de medicar. Muy bien, Pancho, gracias. Buenos días. Nos vemos. Es importante entregar la información cuando uno va y quiere comprar, por ejemplo, que hay cosas que uno no tiene para que ir al médico para ver un remedio, por ejemplo, un dolor de cabeza. Sí, claro. Pero entonces uno llega y quiere comprar el remedio para el dolor de cabeza y es bueno que uno le diga al farmacéutico, por ejemplo, estoy tomando un antiinflamatorio que me dio el doctor a propósito de... Entonces el farmacéutico le va a decir, mire, no le conviene combinar tome este, ¿entiendes? Las contraindicaciones van por acá. Exacto. Es importante que vale la pena preguntar, siempre. Exactamente. Que ponga a disposición la información para el farmacéutico. Le cambiamos absolutamente